Hola, buenos días. Hoy estoy aquí para hablaros un poquito sobre el teatro y cómo difiere el teatro como género literario de los otros géneros que solemos estudiar. Algunos ya han cursado clases de teatro conmigo y algunos también han tenido experiencias propias en el teatro, pero quizás algunas personas nunca han pensado en el teatro como otra cosa, ¿no? Pero sí que es diferente. Yo voy a intentar compartir pantalla aquí y hace un tiempo que no hago eso, entonces, eh, con permiso, voy a ver. Y bueno, espero que esto funcione. No he usado Zoom para compartir pantalla desde hace un tiempito. Entonces, ¿qué es el teatro? Cuando pensamos en el teatro, ay, perdón, yo tengo todavía el otro título de este show. Era para otra cosa que escribí este PowerPoint, pero ¿qué es el teatro? Vamos a pensar primero en cómo se difiere el teatro de otros géneros literarios. Por primero, en el teatro tenemos una presencia y un espacio compartido. Claro que nosotros estamos leyendo textos, pero siempre tenemos que tener en mente que estos textos se escribieron no para ser leídos en general, sino para ser montadas. Estas obras deben de ser imaginadas como en su montaje en el escenario. Pues entonces tenemos una presencia y un espacio compartido entre los actores y los del público. Tenemos el elemento de performance, ¿no? La idea de que es instantáneo, se ocurre en el momento, ¿no? Hay mucha espontaneidad. Si de repente una persona haciendo una actuación se cambia, pero un poquitico la expresión o el tono de voz, pues son cambios que pueden ocurrir espontáneamente. Y eso es importante en la cuestión de censura. El teatro que nosotros estamos leyendo no ha sufrido de la censura tanto como durante los años de Franco o en otros casos el teatro que se hacía debajo las dictaduras militares que exigían que las obras de teatro no se pusieran en contra de los gobiernos. Pues entonces la censura es difícil censurar obras de teatro porque, como dije antes, a veces en el teatro se puede tener algo escrito en la página, pero a la vez cuando pronuncia el parlamento la persona puede tener otro sentido, ¿no? Si usa sarcasmo, si usa enojo, etcétera. El performance es imposible de repetir. Aunque uno pueda repetir una obra de teatro, nunca es lo mismo, nunca puede ser lo mismo, porque cada vez tendrá algún elemento de diferencia. Y claro, como mencioné antes, el teatro no se escribe para ser texto leído, sino se escribe para actuar, para poner en el escenario. En cuanto a los orígenes del teatro, en cuanto a la tradición occidental, pues tenemos primero ritos, ¿no? Los ritos, los rituales. También podemos pensar en los juglares y en las historias orales. En inglés tenemos el ejemplo de la canción de Beowulf, en francés, La chanson de Roland, y en español, claro, es el canto del Niño Cid, que era una de las historias importantes de la historia española, que se contaba oralmente, que los cuentacuentos, no los que contaban cuentos, los juglares, viajaban de pueblo en pueblo y compartían oralmente las historias. Era una especie de teatralidad. Y claro, los griegos tienen una tradición enorme que se extiende hacia la Edad de Oro de la Grecia, que era entre el año 500 y 300 antes de Cristo. Y algunos de los nombres muy importantes de esta época son Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, y es muy posible que hayáis tenido que leer alguna obra de estas, como Edipo Rey o Antígona o Prometeo encadenado, no recuerdo ahora cómo es el título en español. Um,
pues en la escuela secundaria muchas veces se enseñan esas obras. Aristóteles, que venía de ese periodo de la Grecia, es responsable de identificar lo que eran las reglas del teatro. En su poética, él habla de las 3 unidades, las unidades aristotélicas. Entonces eran 3 reglas a las que toda obra teatral tenía que seguir, ¿no? Eran la unidad de acción, la unidad del tiempo y la unidad del lugar. Claro que hace mucho tiempo los dramaturgos realmente no siguen estas reglas, pero hubo un periodo cuando era la marca de una buena obra. Otras etapas importantes, teatro medieval, en España era importante, el teatro del Renacimiento inglés, y claro que eso en Inglaterra que tenía que ver con Shakespeare, a quien todos conocemos. En esa misma época también pasaba el teatro de la Edad de Oro de España, y algunos autores muy importantes en esa época eran Calderón de la Barca, Tirso de Molina y Lope de Vega. Yo nunca enseño el teatro del siglo de oro, quizás en algún momento Dr. Johnson hará una clase de estas, porque es más bien su periodo de interés. Teatro neoclásico tiene Leandro Fernández de Moratín. El teatro neoclásico seguía a pie de la letra las reglas, ¿no? Pero después viene el romanticismo, y sabéis que el romanticismo no quiere decir que es una obra de amor o romántico, aunque a veces lo es, sino desde lo neoclásico, donde seguían todas las reglas, los románticos botaron todas las reglas por la ventana y rompían las normas, ¿no? Se negaban a seguir las reglas. Y después, al final del siglo XIX, hubo una obra en Francia de Alfred Jarry que se llama Ubu Roi, que rompió todas las reglas de las expectativas de lo que es una obra de teatro. En esta obra sale un actor en el escenario y pronuncia una sola palabra. La palabra que pronuncia es merde. Claro que eso quiere decir mierda en español. Y es todo lo que hace. Entonces ya se pierde la idea de contar una historia, de hacer un performance de las 3 unidades, de todo, ¿no? Y este es el comienzo de lo que es el teatro que se conoce por medio del siglo XX, ¿no? Que un teatro que bota todas las reglas siempre y se desarrolla de muchas maneras diferentes. Y también es por eso que a los actores les dicen mierda, en vez de, en inglés decimos break a leg cuando un actor va a actuar, y es mala suerte desear a un actor buena suerte. Entonces en inglés break a leg, en español mierda, mucha mierda. Entonces tenemos los comienzos de una nueva estética. Tenemos en el siglo XX el teatro el camino hacia la libertad y la democracia. Claro, en muchos lugares del mundo hispanohablante tenemos dictaduras y después el teatro ofrece una alternativa hacia la paz, la democracia. En España los escritores más conocidos son Valle Inclán, García Lorca, Buero Vallejo. Seguro que algunos de vosotros habéis leído García Lorca conmigo porque siempre enseño la obra La casa de Bernarda Alba. En Latinoamérica tenemos el teatro criollo y teatro de las dictaduras. Algunos habéis cursado el teatro de Eduardo Rovner conmigo, y claro que él es latinoamericano, argentino. Lamentablemente se nos falleció hace un par de meses, no sé exactamente cuándo. Es una pérdida enorme porque tampoco era muy mayor. Y después tenemos también teatro que recuerda las muertes injustas, las injusticias en general. Aparte del teatro tradicional, tenemos performance y teatro más allá del escenario. En los años 60 hubo muchos happenings, ¿no? Sit-ins, donde las personas venían a protestar. Protesta política, como pues esta imagen aquí es una imagen de las madres de la Plaza de Mayo, protestando la desaparición de sus nietos. Teatralidad de control y poder. Los gobiernos mismos pueden emplear
emplear teatralidad a la hora de exigir su dominancia sobre las personas, ¿no? Mostrando que si tú no haces lo que ellos quieren que hagas, puedes caer víctima a ellos. Muchos grupos de performance, arte de performance, pues más o menos esta es la idea, ¿no? De que cuando pensamos en el teatro podemos pensar en una obra tradicional como hemos leído, tipo Death of a Salesman o alguna obra de Shakespeare que habéis leído, pero también podemos pensar en las muchas variaciones y manifestaciones que ha tomado el teatro a lo largo de los años. Y bueno, espero que eso ha sido interesante para vosotros y que os haya ayudado a poneros en la idea de qué es el teatro y cómo lo vamos a mirar ahora mientras estudiamos, ¿vale?